Lucía nunca pensó que el amor podría ser tan peligroso. Pero cuando vio a su mejor amiga, Elisa, besarse con un extraño en medio de la fiesta, algo dentro de ella se rompió. El corazón que había estado guardando para ella durante años, ahora se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Qué hacer cuando el amor no solo es no correspondido, sino también traicionado? ¿Cómo reconstruir su vida en un mundo que las condena por ser quienes son? Lucía había esperado este momento durante años, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera. La noche estaba avanzada. El sonido de la música en la fiesta se filtraba entre las paredes del apartamento de sus amigos, pero ella solo podía escuchar el latido de su propio corazón. Se encontraba en un rincón oscuro, con el cuerpo tenso y la mente a 1000 por hora. Todo había comenzado como cualquier otra noche de fiesta, pero algo dentro de ella había cambiado en el instante en que vio a Elisa besarse con un desconocido. El cuerpo de Lucía reaccionó antes que su mente. Sintió una presión en el pecho, como si todo lo que había guardado por tanto tiempo estuviera a punto de estallar. Dio un paso atrás, pero sus piernas temblaban, incapaces de moverse. Elisa, su mejor amiga desde los días de la universidad, la persona en la que había invertido tantas noches de conversación, tantas risas, tantos secretos compartidos. Y ahora, allí estaba ella, entregándose a otro. Se sintió estúpida. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo obvio? Elisa nunca había sido suya, aunque ella lo hubiera deseado con cada fibra de su ser. Siempre fue solo una amiga, alguien que compartía momentos, pero que nunca vio más allá de los límites de esa amistad. Lucía había aprendido a reprimir sus sentimientos, a esconder su amor por ella bajo una capa de risas y bromas. Pero esta noche, todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo salió a la superficie. Con el corazón hecho pedazos, se dio vuelta, intentando escapar de esa realidad que la golpeaba como una marea. Pero cuando trató de irse, sus ojos se cruzaron nuevamente con los de Elisa. Fue un instante, solo un segundo, pero suficiente para que Lucía sintiera como si todo su mundo se derrumbara. Elisa la había visto, y en sus ojos Lucía pudo leer una mezcla de sorpresa y culpa. Y entonces, en ese instante, Lucía comprendió algo que nunca antes había querido aceptar. Elisa sabía lo que ella sentía. El resto de la noche pasó como una niebla espesa, con las palabras y las risas de los demás flotando a su alrededor sin que Lucía pudiera entenderlas. Apenas pudo hacer frente a las conversaciones, y mucho menos sonreír como lo hacía normalmente. Su mente estaba completamente absorbida por lo que acababa de ver, lo que acababa de sentir. Cuando finalmente encontró un momento para escapar, se acercó a la terraza, buscando el aire frío de la noche que le ayudara a calmarse. Respiró profundamente, pero el vacío en su estómago no se desvaneció. La imagen de Elisa con el otro hombre seguía allí, fija, como una marca en su mente que no podía borrar. El viento le rozaba la cara, pero no podía escapar de lo que había visto. Minutos después, Elisa apareció en la terraza. Lucía no la miró al principio, pero podía sentir su presencia detrás de ella, como una sombra. Finalmente, Elisa habló, y su voz, normalmente tan cálida y familiar, sonó distante, rota. «Lucía, lo siento», dijo, vacilante. Lucía no pudo evitar volverse hacia ella, aunque lo que menos quería era confrontarla. Sus palabras se atoraron en su garganta, como si el dolor fuera demasiado grande para expresarlo. «¿Lo sientes?», respondió Lucía, su voz quebrada, apenas un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Elisa la miró fijamente, como si estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. Había una tormenta en sus ojos, una confusión palpable. «No es lo que piensas. Yo...». Elisa no pudo continuar, y Lucía lo entendió. «¿Qué no es lo que pienso?», interrumpió Lucía furiosa, su rostro enrojecido por la rabia y el dolor. «¿Que te gustaba el tipo? ¿O que todo este tiempo estuve aquí esperando algo que nunca existió?». Elisa dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió, sin poder soportar el dolor de su proximidad. «No fue así, Lucía. Tú sabes que te quiero, pero no estoy lista para lo que eso significa. Nunca estuve lista». Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero las palabras de Elisa la golpearon con fuerza. «No estoy lista».
¿Acaso ella estaba lista para perder a la persona que más quería en este mundo? ¿Nunca estuviste lista?, preguntó, su tono cortante. ¿Y todo este tiempo qué? ¿Tú crees que no lo noté? ¿Que no me di cuenta de lo que estaba pasando? No pude evitarlo, Elisa. Yo te amo. El aire quedó suspendido entre ellas, pesado. Elisa la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza, como si las palabras de Lucía fueran algo completamente inesperado. Pero Lucía ya no podía seguir ocultando su amor. Lo había guardado durante tanto tiempo, sacrificándose, fingiendo que todo estaba bien, que solo eran amigas, que solo compartían momentos, pero no podía seguir viviendo en esa mentira. «Lo siento, Lucía», dijo finalmente Elisa, su voz temblando. «Pero yo no sé cómo hacerle frente a esto, no sé cómo hacerle frente a ti». Lucía dio un paso atrás, su corazón retumbando en su pecho. Algo dentro de ella se rompió, pero ya no había vuelta atrás. Lo que estaba comenzando a suceder era inevitable. Y aunque la culpa la consumía, también sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo en la sombra de una amistad rota, o podía dar el paso hacia algo más, aunque eso significara enfrentarse a la posibilidad de perder a Elisa para siempre. Y así, con la noche envolviéndolas, Lucía hizo una elección. La pregunta era si Elisa también estaría dispuesta a hacer lo mismo. Al día siguiente, el peso de la conversación quedó suspendido entre ellas como una niebla espesa. Lucía no había dormido bien. La imagen de Elisa, esa que se besaba con otro hombre, seguía atrapada en su mente. La conversación de la noche anterior había dejado más preguntas que respuestas, y aunque el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, Lucía no sentía la luz. El aire se sentía denso, lleno de algo que no podía comprender ni nombrar. Esa mañana, Elisa la buscó, como si quisiera reparar algo que aún no comprendía bien. Entró en la pequeña cafetería donde Lucía estaba tomando su café. El sonido de la puerta al abrirse la hizo mirar hacia arriba. Elisa la observó desde la entrada con una mezcla de inseguridad y determinación. Lucía sabía lo que iba a decir, o al menos lo que esperaba escuchar, pero no estaba segura de poder soportarlo. «¿Puedo sentarme?», preguntó Elisa, sin atreverse a dar un paso más. Lucía asintió, señalando la silla vacía frente a ella, pero no habló. Aquel silencio era denso, y el aire entre ellas parecía más pesado que nunca. Elisa se sentó lentamente, mirando a Lucía con una expresión que intentaba ser firme, pero que a Lucía le parecía rota. No era la Elisa que conocía. «¿Anoche?», comenzó Elisa buscando las palabras. Se le notaba la lucha interna. «Lo siento, Lucía. No sé cómo empezar». Lucía no la miraba directamente. No quería que sus ojos mostraran lo que sentía, porque sentía que si lo hacía, todo se derrumbaría. Quería ser fuerte, pero estaba destrozada por dentro. Estaba agotada de esconder lo que sentía, pero al mismo tiempo temía la verdad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Lucía con voz rasposa sin mirarla. «¿Por qué esperaste tanto?». Elisa suspiró y miró sus manos, torpes, como si fueran ajenas a su cuerpo. Finalmente, levantó la mirada, y Lucía la sintió clavada en su pecho. «No lo sé». La voz de Elisa tembló un poco. «Es como si todo fuera tan complicado. Te quiero, Lucía. Lo he querido siempre, pero...». Elisa pausó, buscando las palabras adecuadas, las que pudieran explicar su alma rota. No estaba preparada para esto. No sabía qué hacer con lo que sentía. Lucía la miró, por fin enfrentando esa mirada que había evitado. En su mente, todo parecía claro. Elisa, su amiga, su confidente, la persona que había compartido tantas cosas con ella, estaba diciéndole que la quería, pero no estaba lista para algo más. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué debía hacer ella con esas palabras? Entonces, ¿todo este tiempo que hemos estado juntas, lo que compartimos, no significaba nada? La pregunta salió de su boca con más rabia de la que esperaba, y se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba diciendo. Elisa retrocedió un poco, como si las palabras de Lucía fueran una bofetada. Trató de alcanzar su mano, pero Lucía la apartó antes de que pudiera tocarla. «No, Lucía, no es eso». Elisa lo dijo con firmeza, pero su voz se quebró al final. «Te juro que significó mucho. Eres mi mejor amiga, y te quiero más de lo que puedo expresar. Pero tengo miedo de perderte. Si todo esto se vuelve más grande de lo que es,
¿Qué nos va a pasar a nosotras? ¿Qué pasa si no somos capaces de manejarlo? El miedo era palpable en cada palabra de Elisa. Lucía la escuchaba, pero no podía evitar sentir que algo dentro de ella se estaba rompiendo aún más. La confusión, las inseguridades de Elisa, todo lo que había guardado durante tanto tiempo, había terminado desmoronándose en ese café, en ese instante. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Siempre había sido sincera con Elisa. Siempre había compartido todo lo que sentía, incluso cuando sabía que ella no lo correspondía. Había estado esperando que algún día, tal vez, Elisa la vería de otra manera. Pero esa noche, todo había cambiado, y ahora estaba atrapada entre su propio amor y el miedo a perder a la única persona que significaba algo para ella. Elisa, Lucía empezó a decir, pero se detuvo, como si las palabras no pudieran salir. Te amé, te amo, pero no puedo seguir esperando en silencio. No sé cuánto más puedo aguantar este dolor. Elisa la miró, su expresión llena de arrepentimiento y tristeza. Lucía podía ver que le dolía, pero también sabía que Elisa estaba atrapada en su propio miedo, en su propia confusión. Y aunque quería darle una respuesta, no sabía qué decir. No quiero perderte, Lucía. Elisa dio un paso hacia ella, buscando una conexión que Lucía no sabía si podía ofrecerle en ese momento. «Ya lo hiciste», respondió Lucía, sin darle una mirada. «Ya me has perdido». La última frase quedó flotando en el aire, como un peso demasiado pesado para ser ignorado. Elisa retrocedió, asustada, como si las palabras de Lucía fueran una condena. Y en cierto modo lo eran. Lucía sentía que se estaba desmoronando por dentro, pero sabía que no podía seguir permitiendo que su amor no correspondido controlara su vida. El dolor seguía ahí, pero algo dentro de ella se empezó a reconstruir. Ya no podía seguir esperando a que Elisa tomara una decisión. Ya no podía seguir siendo la amiga perfecta mientras su corazón se partía en pedazos. Lucía entendió, de una vez por todas, que no podía dejar que el amor la destruyera. Ya había sido demasiado, y aunque no sabía cómo, en ese momento supo que era el momento de seguir adelante, aunque eso significara dejar ir a Elisa, la única persona que había amado tanto en su vida. El viento soplaba fuerte esa tarde, un viento frío que calaba hasta los huesos, pero Lucía no sentía nada más que el peso de la decisión que había tomado. La vida seguía, y ella se obligaba a seguirla con ella. Después de aquella conversación con Elisa, había algo diferente en ella. Había tomado un paso hacia adelante, hacia lo que realmente quería, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Lucía había decidido cortar el lazo invisible que la unía a Elisa, al menos por el momento. La herida seguía fresca, pero ya no quería vivir en la sombra de lo que nunca sería. Había pasado días enteros reflexionando sobre lo que había pasado, las conversaciones sin terminar, las promesas nunca dichas. Sin embargo, la pregunta seguía ahí. ¿Cómo continuar después de todo? No esperaba que Elisa dejara de buscarla. Pero lo hizo. Cada día, Lucía recibía un mensaje suyo. Disculpas, explicaciones, promesas de que todo sería diferente. Pero ella ya no estaba dispuesta a escuchar. ¿Qué más podía decirse entre ellas que no se hubiera dicho ya? El problema era que en ese pequeño círculo que compartían, el juicio venía desde fuera. No solo de sus amigos, sino también de sus familias. Y aunque Lucía se sentía capaz de enfrentarse a cualquier comentario o mirada curiosa, Elisa no parecía tan segura de lo que estaba haciendo. Había algo en su mirada, una duda latente, como si todavía estuviera buscando la aprobación de los demás. Un día, después de casi 2 semanas sin contacto, Elisa la llamó. Estaba nerviosa, y Lucía podía sentirlo a través de la voz. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo Elisa con un tono que parecía romperse. Lucía pensó en colgar, pero no lo hizo. Sabía que había algo importante en lo que Elisa quería decirle. De alguna manera, a pesar de todo, todavía sentía que debía estar allí para ella. «¿De qué se trata?», preguntó Lucía, intentando mantener su tono neutral. «Es sobre mis padres». Elisa hizo una pausa, y Lucía pudo escuchar el sonido de su respiración temblorosa. «Ellos no aceptan lo que está pasando entre nosotras». Lucía apretó los labios,
controlando el dolor que sentía al escuchar esas palabras. Sabía que el miedo de Elisa no era solo por ella, sino por lo que significaba ser quien era, lo que significaba amar a otra mujer en un mundo que no siempre entendía. ¿Qué te dijeron?, preguntó Lucía, intentando mantener la calma. Mi madre... Elisa hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado difíciles de sacar. Me dijo que preferiría verme con cualquier otro hombre que vivir así, y mi padre, no lo sé, está disgustado. No sabe cómo explicarle esto a los demás. Lucía cerró los ojos, sintiendo cómo su pecho se comprimía al escuchar la angustia de Elisa. ¿Cómo podía seguir adelante con todo eso? La sociedad, las expectativas, las palabras hirientes que se pronunciaban en cada rincón, en cada esquina, estaban fuera de su control. ¿Cómo podían ellas dos hacerle frente a todo eso? ¿Y qué quieres hacer?, preguntó Lucía, sin poder evitar la tristeza que se filtraba en su voz. Elisa guardó silencio un momento, como si estuviera tomando una decisión en su mente. No sé, Lucía, dijo finalmente, y su voz sonaba derrotada. Me siento atrapada. No quiero perder a mi familia, pero tampoco quiero perder lo que siento por ti. Lucía suspiró, buscando las palabras adecuadas. Sabía lo que Elisa quería, pero no sabía cómo ayudarla sin traicionar lo que ella misma sentía. ¿Cómo podía Elisa seguir viviendo en un mundo donde el amor entre dos mujeres no era aceptado sin reservas? ¿Cómo podía vivir con la constante amenaza de perder todo lo que amaba? Entiendo, pero... Lucía no sabía cómo continuar. No podemos seguir esperando que todo sea fácil. No podemos vivir por el miedo a lo que los demás piensan. El silencio de Elisa fue largo, casi insoportable. Lucía podía imaginarla, allí, en su apartamento, con las manos temblando. No había palabras suficientes para describir lo que ambas sentían. Lo que había sucedido entre ellas no era solo un amor prohibido, sino una batalla constante, no solo contra los demás, sino también contra ellas mismas. Tal vez necesitamos un poco de tiempo, dijo finalmente Elisa, su voz más suave, como si intentara calmar a Lucía y a sí misma al mismo tiempo. Lucía apretó los puños, sintiendo la frustración y el dolor al mismo tiempo. La distancia entre ellas parecía aumentar cada vez más, como si el amor que compartían estuviera siendo destruido no solo por las opiniones de los demás, sino por las decisiones que cada una tenía que tomar. No sé si eso es lo que necesitamos, Elisa. Lucía trató de contener las lágrimas que amenazaban con caer, pero no lo logró. Quizás estamos luchando contra algo que nunca podremos cambiar. Tal vez nunca será fácil para nosotras, pero eso no quiere decir que debamos seguir en esto. El teléfono de Lucía permaneció en silencio después de esas palabras. Elisa no dijo nada más, y Lucía, a pesar de todo lo que sentía, supo que estaba tomando una decisión difícil. Tenía que seguir adelante, aunque fuera sola. Tenía que dejar ir todo lo que había guardado en su corazón, aunque eso la destruyera por dentro. Era el momento de aceptarlo. La lucha por su amor, la lucha por su identidad, por ser quien era, debía continuar. Pero tal vez, solo tal vez, no podía depender de Elisa para que todo tuviera sentido. Tenía que ser fuerte por sí misma, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. Pasaron días y luego semanas en las que Lucía trató de seguir con su vida, aunque nada parecía funcionar como antes. El dolor seguía allí, como una sombra constante, y no importaba cuánto tratara de distraerse, siempre regresaba a los mismos pensamientos. Elisa, su familia, el rechazo que había sentido en cada rincón, cada palabra no dicha. Lucía ya no sabía si estaba luchando por un amor que no podía ser o por la idea de algo que había estado persiguiendo sin darse cuenta de lo que realmente significaba. A pesar de todo, ella comenzó a levantarse cada mañana con la intención de seguir adelante. Había cambiado su enfoque. Ya no podía vivir esperando que las circunstancias o Elisa se alinearan con lo que ella quería. Se dio cuenta de que lo que más necesitaba era encontrarse a sí misma, más allá de los demás, más allá de lo que los demás pensaban sobre su amor. Necesitaba sanar, tomar el control de su vida y dejar de cargar con la constante ansiedad de lo que podría ser. El trabajo de Lucía, aunque no la llenaba por completo, comenzó a ser su refugio. Se sumergió en las tareas que tenía por delante, dándole menos espacio a las emociones que la agobiaban.
Los días pasaban lentamente, pero las pequeñas victorias de cada jornada, aunque simples, comenzaron a llenar los vacíos. Lucía se sentía más fuerte, pero había algo en su interior que todavía luchaba con la sensación de que le faltaba algo. Por su parte, Elisa no había desaparecido de su mente, pero Lucía había aprendido a bloquear las llamadas y los mensajes. No podía seguir cediendo a la tentación de hablar con ella, de escuchar su voz, aunque el deseo de verla y abrazarla nunca desapareció del todo. No podía permitir que Elisa la lastimara una vez más. La distancia, aunque dolorosa, era lo que necesitaba. Hasta que un día, Elisa apareció en su trabajo. Lucía no la había esperado, pero cuando la vio en la puerta de la oficina, un torbellino de emociones la invadió. Elisa había llegado sin avisar, con una expresión que no se podía leer, una mezcla de desesperación y esperanza. Lucía no supo qué hacer, no podía volver a caer en las mismas dinámicas que la habían dejado rota. ¿Podemos hablar?, preguntó Elisa, con la voz más suave que Lucía había escuchado en mucho tiempo. Lucía miró alrededor, buscando alguna excusa para no tener que enfrentarse a ella. Pero ya no podía seguir corriendo. Sabía que este momento, tarde o temprano, iba a llegar. Sus ojos se encontraron, y Lucía supo que no podía seguir huyendo. «No sé si es una buena idea», respondió Lucía, con el tono firme que había adoptado en los últimos días. Elisa suspiró, y por un momento Lucía pensó que se iba a rendir, pero Elisa no se movió. Dio un paso más hacia ella, con la mirada decidida. «He hablado con mi madre», dijo finalmente, como si esas palabras le costaran mucho más de lo que Lucía podía imaginar. «No era fácil para mí, pero lo hice. Le dije lo que siento, lo que he estado sintiendo todo este tiempo». Lucía la miró, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Sabía que Elisa había estado luchando con el rechazo de su familia, pero nunca imaginó que ella misma fuera capaz de dar ese paso. En su mente, Elisa aún era la persona que siempre había tenido miedo de ser rechazada, y esa noticia, aunque la tocó profundamente, también la descolocó. «¿Y qué dijo?», preguntó Lucía sin poder evitar la curiosidad. «Mi madre me dijo que no entendía del todo lo que estábamos haciendo, pero que al menos quería que fuera feliz. Fue un paso pequeño, pero un paso». Lucía tragó saliva, luchando contra la ola de emociones que comenzaba a formarse dentro de ella. Había escuchado lo que Elisa decía, pero aún no sabía cómo reaccionar. ¿Era eso suficiente para que todo cambiara? ¿Realmente podían construir algo, con tantas barreras todavía entre ellas? ¿Y tu padre?, preguntó Lucía en un susurro. Elisa bajó la mirada, y por un momento, Lucía pensó que iba a romperse. Pero Elisa levantó la vista, y se acercó un paso más. «No sé qué pensarás de mí, Lucía. No sé si lo que hice fue suficiente. Tal vez esto sea demasiado tarde, pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú lo estás». Lucía la observó, sin palabras, mientras sus pensamientos daban vueltas. ¿Estaba dispuesta a intentarlo de nuevo? Había tenido tanto miedo, tanto dolor, pero había algo en Elisa que la seguía atrapando. ¿Cómo podía negar lo que había sentido por ella todos estos años? Lucía hizo una pausa, sabiendo que debía tomar una decisión, una que cambiaría las cosas para siempre. «Yo no sé si lo que tenemos tiene un futuro, Elisa, pero si vamos a intentarlo, tiene que ser sin miedos, sin mirar atrás». Elisa asintió con la cabeza, sin decir nada más. En sus ojos, Lucía vio la determinación, pero también el miedo, el mismo miedo que ella misma sentía. Pero algo en ella cambió. No quería seguir viviendo con ese temor. No quería seguir viviendo en la duda de si debían o no ser felices. Elisa había dado un paso, y ahora era el turno de Lucía. «Entonces, vamos a intentarlo», dijo Lucía, sin estar completamente segura de lo que eso implicaba, pero sabiendo que, de alguna manera, este era el comienzo de algo nuevo. El camino por delante seguía siendo incierto. Todavía había muchas preguntas por responder, pero al menos ahora ambas sabían que estaban dispuestas a enfrentarlas juntas. La lucha por ser una misma, por ser quien realmente era, no se había terminado. Pero al menos ahora, en ese momento, podían caminar juntas, sin importar lo que el futuro les deparara. El verano estaba llegando a su fin, pero las sombras del pasado seguían persiguiendo a Lucía y Elisa.
habían dado un paso hacia adelante, decididas a superar el dolor, el miedo y las expectativas de los demás, pero el camino seguía siendo incierto. Aunque había algo liberador en la decisión que habían tomado juntas, también había una fragilidad en la relación que no podían ignorar. Lucía se sentía diferente. Había pasado tanto tiempo queriendo ser alguien que no era, evitando ser completamente honesta con ella misma, por miedo al rechazo, al dolor, pero ahora estaba decidida a vivir sin reservas, sin esconder su amor. Sabía que no podía vivir bajo el peso de las expectativas ajenas. Si algo había aprendido, era que su felicidad no dependía de la aceptación de los demás, sino de ser fiel a sí misma. Pero el amor no era suficiente para eliminar todos los obstáculos. La relación de Lucía y Elisa comenzó a transformarse, y con ello, también lo hicieron las personas a su alrededor. En un principio, los amigos cercanos se mostraron cautelosos, pero con el tiempo empezaron a aceptar la verdad. Sin embargo, las reacciones de las familias no fueron tan fáciles. Los padres de Elisa, aunque ya no tan hostiles, seguían reservados, intentando comprender lo que para ellos aún era una realidad difícil de aceptar. El padre de Elisa, en particular, no tardó en ser un tema de conversación recurrente en sus vidas. Elisa se debatía entre querer a su familia y defender su relación, pero cada vez que hablaba de Lucía con su padre, sentía que retrocedía. Él le decía que entendía, pero con una tristeza en los ojos que la desconcertaba. A pesar de los avances, había una parte de ella que sentía que debía elegir entre su amor y su familia. Lucía lo notaba. Elisa, aunque luchadora, tenía esos momentos de duda en los que se sentía perdida, como si no tuviera las herramientas para reconstruir todo lo que había perdido al aceptarse a sí misma. Era difícil para ella balancear ambas partes de su vida. Lucía lo entendía, pero también sentía que no podía vivir más para complacer a los demás. Y de alguna manera, esa verdad las unió más, porque Lucía también enfrentaba la aceptación en su familia. La madre de Lucía, a diferencia de los padres de Elisa, nunca había mostrado una actitud completamente hostil. Sin embargo, había una tristeza callada en su voz cuando hablaban del futuro. Lucía sabía que su madre quería lo mejor para ella, pero no podía dejar de notar la preocupación en sus ojos. A veces se sentaba con ella y le decía cosas que la dejaban pensativa, como «Solo quiero verte feliz» o «No sabes lo difícil que es aceptar algo que nunca imaginamos». Lucía, con el tiempo, entendió que su madre no la rechazaba, sino que tenía miedo de lo que el mundo podría hacerle. Aún así, el amor de Lucía por Elisa le dio la fuerza para seguir adelante. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa de otoño, cuando las dos se encontraron caminando por el parque, una costumbre que habían retomado después de muchas semanas de incertidumbre. Elisa, siempre tan reservada en su manera de expresar sentimientos, finalmente rompió el silencio que había marcado las últimas semanas. «Lucía, ¿sabes qué?», dijo Elisa, mientras caminaban bajo el paraguas que ambas compartían. «Creo que, aunque nunca voy a tener todas las respuestas, he aprendido a aceptar quién soy, lo que siento por ti y lo que quiero para mi vida. No quiero seguir viviendo con miedo, no quiero seguir guardando secretos, quiero ser feliz, quiero estar contigo, sin preocuparme por lo que los demás piensen». Lucía la miró, sorprendida por la sinceridad y la determinación de Elisa. Por un momento, no supo qué responder. Sabía que esas palabras no significaban que todo estuviera resuelto, pero sí que representaban un avance. Elisa había dado un paso importante, no solo hacia ella, sino hacia sí misma. «Yo también», respondió Lucía, con la voz firme, aunque sentía que sus emociones la desbordaban. «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que te amo, y aunque el camino no sea fácil, lo que más quiero es estar a tu lado, en lo que venga». Las dos continuaron caminando en silencio, sin palabras que pudieran expresar completamente lo que sentían, pero con una claridad que no tenían antes. Estaban juntas en esto, no solo como pareja, sino como dos personas que se habían encontrado en medio de la confusión y el miedo, pero que finalmente habían decidido abrazar la verdad. La noche llegó con un aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió una paz que no había experimentado antes. El peso de la incertidumbre ya no era tan grande. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que no estaba sola.
Elisa, aunque aún tenía miedos, le había demostrado que podía seguir adelante, que juntas podrían enfrentar lo que el mundo les arrojara. A pesar de las dificultades y los juicios, Lucía comprendió que el amor verdadero no se trata de no tener problemas, sino de cómo eliges enfrentarlos. Y en ese momento decidió que lo enfrentarían juntas, no solo con Elisa, sino también con ellas mismas, con la aceptación que siempre había estado dentro de ambas, pero que había tardado en salir. Con la mano de Elisa entrelazada con la suya, Lucía finalmente entendió que la felicidad no siempre llega fácil, pero que se construye. Y ese día, por fin, empezó a sentirse libre, a pesar de todo lo que aún quedaba por hacer. El amor no las había salvado de los juicios externos, pero les había dado algo mucho más poderoso: la fuerza de ser quienes eran, sin miedo, sin arrepentimientos. Y eso, pensó Lucía, era solo el principio.